Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llegavídeos. En esta ocasión vamos a hacer el review y vamos a poner a prueba el Ulefone Armor 6E. Es el hermano pequeño del 6, pero para nada es malo. Ya os puedo decir que es prácticamente igual, pero mucho más barato. ¡Comenzamos! Sí, compañeros, vamos a comenzar. En esta ocasión voy a darle un uso real, un uso extremo, pero real. Cualquiera de nosotros que queramos comprar este smartphone, yo creo que le daríamos ese uso, por ejemplo el deportivo. Me he descargado la aplicación de Endomondo, voy a ver qué tal conecta con el GPS, si me hace bien la ruta. Yo creo que ese es uno de los puntos fuertes que tiene que tener un teléfono de estas características. Aparte de eso, pues eso, le voy a someter ahí a golpes, a mojarlo, bueno, ya sabéis, a darle un poquito de caña. Comenzamos con el test de Endomondo. Vale, aquí lo tenemos y a ver si nos engancha perfectamente ahí la ubicación. Teóricamente estamos ahí. Bueno, esto que vemos que no carga muy bien es este barranco, ¿de acuerdo? Así que, como podéis ver, nos posiciona correctamente. Vamos a darle a Start y comenzamos nuestra ruta running. Vamos a comenzar con unas caídas. Estamos con el smartphone, por ahora todo genial y bueno, se nos cae de las manos, a ver qué sucede. Bueno, inicialmente este suelo es de tierra dura, pero no creo que haya sufrido muchos daños. Vamos a seguir y bueno, vamos a lanzarlo un poco más, como más alocado, ¿no? 3, 2, 1. Ahí yo creo que ha sido una caída un poco mejor, ¿verdad? Bueno, estéticamente yo creo que está bien, sucio, pero seguimos en marcha. Bueno, también está la posibilidad de pisarlo, ¿no? Pues ser que alguien nos pise el smartphone. Vamos a ver qué tal quedaría después de un buen pisotón. A ver qué tal. Bueno, pues yo creo que está sucio, pero funciona. ¿Aguantado o no? Sí. Genial. Ahora que duro, sí. Nada, pues ya está. Hola, ya lo tienes. Muchas gracias. Hemos llegado a un sitio donde hay asfalto. Vamos a ver si resiste, porque esto ya estamos hablando de terrenos duros. Ahí lo tenemos. Se nota muchísimo las esquinas de goma, muchísimo. Absorben el impacto que no veas. Y estamos en granito. Esto es lo más duro que puedo encontrar. Esto, y luego está el diamante y luego el diamantino, pero no hay suelos de esos. Así que vamos a ver en granito qué tal cae. Madre mía, menuda explosión, Se ha abierto aquí un poco esta tapa, pero nada, simplemente se vuelve a cerrar y solucionado. Y si tan importante es que el móvil aguante bien los golpes, también que podamos tener recuerdos de nuestras aventuras, ¿no? Así que esta es la cámara delantera, la de los selfies, a ver qué tal graba el vídeo. Pasamos a la trasera a ver la calidad. Esta es la cámara trasera y hace un día fantástico si no fuera por el aire,
Vamos a ver si lo enjuagamos un poquito. Ay, bien limpito. Bien limpito. Y para adelante. Bueno, llevamos ya 58 minutos y por ahora genial, ¿eh? Ha seguido el trazado súper bien. Ahí, bueno, esto es mi ruta, un poco loca porque estoy grabando y bueno, el tiempo de carrera no es óptimo, pero lo que es la aplicación está súper operativa. Bueno, compañeros, ¿qué tal? ¿Lo estáis viendo? ¿Os está gustando por ahora este Ulefone Armor 6E? Bueno, yo creo que está dando el callo, ¿verdad? Así que, bueno, por aquí no puedo hacer mucho más. Yo creo que le he dado un uso bastante cañero y deportivo. Vamos al set de grabación pues a seguir con el test. Esto hay que exprimirlo bien. Y ya hemos llegado al set de grabación. Lo primero, pediros disculpa por la calidad de sonido que ha captado la cámara deportiva, pero bueno, es que hacía mucho aire. Bueno, dicho esto, aquí tenemos cómo ha quedado el Ulefone Armor 6E, que yo creo que estéticamente está bastante bien, y lo que es la aplicación de Endomondo ha captado perfectamente el GPS, el recorrido, así que por ese aspecto no le puedo pedir más a este terminal. Pero bueno, el vídeo no puede acabar aquí, el vídeo tiene que seguir y tenemos que ver realmente en qué estado está la pantalla, si ha sufrido arañazos o lo que sea. Recordemos que la pantalla tiene un cristal protector que está protegiendo la pantalla real, ¿no? O sea que vamos a ver este cristal protector o esta lámina, porque creo que no es de cristal, debe ser una especie como de algo plástico, porque he cortado y como veis no he apretado mucho porque el papel no está totalmente cortado, pero he arañado con el cúter la lámina y ahora con el mechero veremos cómo se hace una especie de burbujita. Caliento mucho la pantalla, de hecho los píxeles vemos como empiezan a fallar. Esto no pasa nada porque luego al enfriarse se recupera lo que es los colores y todo, pero la membrana sí que ha sufrido una especie como de burbujita, o sea, se ha derretido. Por lo tanto pienso que debe ser algo plástico, de PVC, bueno, no tengo ni idea. La cuestión que esto se puede retirar sin problemas, pero antes vamos a ver si es buena absorbiendo lo que son los impactos. Vamos a darle 5 disparos con esta réplica de Airsoft de gas comprimido y bueno, vamos a hacer un test aquí en un níspero para ver, bueno, para que veáis que realmente sale a bastante velocidad y tiene bastante fuerza esta pistola. No son balines de acero, pero son suficientemente fuertes como para poder romper perfectamente la pantalla de un smartphone. Bueno, ahí ponemos ya el Ulefone, ponemos las 5 bolitas de rigor y comenzamos a disparar. Y sí, 5 disparos y 5 disparos absorbidos por la pantalla más la membrana, así que creo que hace un buen trabajo. Ahora vamos a quitar o vaciar la pistola del aire que aún quedaba en su interior y hacemos la prueba del táctil, del desbloqueo táctil, para que veáis que funcionaba bien, la pantalla va correcta y vamos a ver qué es lo que trae dentro la caja de este Ulefone. Trae otro cristal protector, o sea que aunque se nos dañara, ahí tiene otro. De todos modos, esto se puede comprar en Amazon o en muchas tiendas, cristales protectores y de cristal templado, que yo creo que son bastante más resistentes que estos que vienen de serie, pero bueno, ahí está. También viene cable, cargador, adaptador OTG para auriculares. Bueno, viene bastante completa la caja. Como veis, con la punta de este cúter se araña fácilmente la membrana, así que bueno, no me ha gustado mucho, la verdad. Es bien finita, eso hay que admitirlo, pero no es muy resistente, así que yo la tendría y cuando se estropeara la cambiaría por una de cristal templado. Vemos que debajo de la membrana la pantalla está totalmente bien y vamos a hacerle un test de arañazo ya a la pantalla del Ulefone, así sin más, el papel encima, el cúter y apretando bien fuerte. Y como vemos, conseguimos
romper o rasgar todo el papel y podemos ver que la pantalla está intacta. De hecho tiene una pantalla, un cristal de Gorilla Glass y bueno, son durísimos y aquí lo hemos visto, muy resistentes ante los arañazos. Vamos a ver uno de los puntos que, bueno, me ha decepcionado, muy poquitos, pero bueno, era la luminosidad en exteriores. Hemos podido ver que, bueno, no era todo lo luminosa que me hubiera gustado, pero en interiores va genial y el audio suena fuertísimo, como vamos a ver aquí en este pequeño fragmento de vídeo. A dar caña, pero caña de la buena. Test de destrucción más extremo que hayas visto en YouTube, en tu vida o se haya producido en el universo. Comienza el vídeo. Y si os ha gustado este smartphone, pues es muy económico, más de lo que seguro os podéis imaginar. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace por si queréis echarle un ojo. Es prácticamente como su hermano mayor, pero mucho más barato. Nos vemos la semana que viene aquí en el canal Llega Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.